días, bienvenidos a esta nueva transmisión de Cabrera Coffee, un espacio PKF. Y el día de hoy pasamos a esta transmisión virtual porque tenemos un tema especial con uno de nuestros aliados que nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Se trata de Danilo Virviescas y el día de hoy estaremos conversando sobre precios de transferencia. Pero más exactamente, no tanto de los precios de transferencia, sino más bien de cómo es el proceso del informe de precios de transferencia. Recordemos que este es un procedimiento que se debe hacer de corte obligatorio y en esta transmisión nos van a hablar precisamente de eso. Así que los invitamos a conectarse con nosotros, a estar pendientes y antes de que le demos inicio a esta transmisión y hablemos precisamente del tema del día que ya les conté, se trata del documento de informe de precios de transferencia, vamos a conversar un poco sobre declaraciones de renta. Recuerden que estamos en el momento del año donde las personas naturales realizan el proceso de declaraciones de renta y en PKF Cabrera contamos con el personal idóneo para la realización de este proceso. Así que si ustedes están próximos a realizar el procedimiento, pueden acudir a www.pkfcabrera.com. Ahí encontrarán un formulario donde harán un test y de esta forma se darán cuenta si ustedes están obligados o no a realizar declaración de renta. Una vez diligenciado este formulario, nuestros expertos del área de mercadeo se contactarán con usted para hacer la entrega de una propuesta formal para este servicio. Ahora sí, sin más, como ya les conté, tiene que ver con los precios de transferencia. Muy buenos días, Danilo. Hola Luisa, buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo el día de hoy, esta mañana? Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Excelente. Bueno, ahora sí vamos a darle rienda suelta al tema del día de hoy, que es el informe de precios de transferencia. Hablemos un poco en primera instancia, ¿en qué consiste este procedimiento? Bueno, mira, el informe de precios de transferencia es una obligación de cumplimiento para los contribuyentes que tengan operaciones durante el año gravable. Para este caso hablamos del año gravable de 2022, que fue el que acabamos de declarar renta. Y esos contribuyentes que hayan tenido operaciones con sus vinculados económicos del exterior. Cuando hablo de vinculados económicos, hablo de compañías del grupo que pueden ser filiales, pueden ser casas matrices, subsidiarias. Si han realizado operaciones, deben tener este cumplimiento del informe de precios de transferencia. Ahora bien, no solamente porque yo no tenga vinculados económicos en el exterior, porque de pronto quienes estén en este momento dicen, pero yo no tengo vinculados económicos en el exterior, a mí no me aplica. También tienes que verificar otra cosa, que no tengas un vinculado económico que esté en una zona franca aquí en Colombia o bajo la ley CESE y haya realizado operaciones con ese vinculado en zona franca o bajo la ley CESE. Y como tercera medida o tercer punto, también debes verificar que no hayas tenido operaciones, porque de pronto tú puedes decir, no tengo vinculados económicos ni en el exterior ni en Colombia en zona franca o bajo la ley CESE. Entonces ahora debes verificar que no hayas realizado operaciones con cualquier tercero independiente, proveedores o clientes que estén domiciliados en países que Colombia tenga relacionados o listados como paraísos fiscales. ¿Sí? Entonces, pues ahí es donde ya yo podría estar involucrado o estar obligado a cumplir con ese régimen de precios de transferencia por realizar operaciones de exportación a un paraíso fiscal o de importación desde un paraíso fiscal. Lo más común que ocurre es, digamos, una compañía que realice operaciones de exportación hacia todos los países de la mayoría de lo que es Centroamérica, el Caribe, están listados por Colombia como paraísos fiscales. Por ejemplo, las Bahamas, Trinidad y Tobago son los más. Y para el caso de las importaciones, yo de pronto digo, pero es que yo soy distribuidor de productos que importo desde China. Entonces China no está catalogado ni listado como paraíso fiscal por Colombia. Es así, es correcto. Pero hay las compañías chinas tienen sus plantas de producción en China, pero sus oficinas administrativas están en Hong Kong. Y Hong Kong sí es un país que está listado por Colombia como paraíso fiscal. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo realizo las importaciones desde China, si mi factura está emitida desde Hong Kong, porque es la oficina administrativa de mi proveedor, ya estoy involucrado
en una operación con un paraíso fiscal. O si yo realicé el pago de la factura a una cuenta bancaria, cuando hice el pago por medio del intermediario del mercado cambiario, lo hice hacia Hong Kong, pues ya también estoy involucrado en una operación con un paraíso fiscal y tengo que cumplir con ese régimen de precios de transferencia. O sea que básicamente lo que pretende hacer este ejercicio es notificarle, no sé, al Estado colombiano hacia dónde va la riqueza de las personas que se dedican a laburar dentro de zonas francas. No, aquí, digamos, el cumplimiento en precios de transferencia, lo que yo quiero es mostrarle a la DIAN o mostrarle al Estado colombiano transparencia en mis operaciones. Porque no por yo realizar operaciones con un paraíso fiscal o por realizar operaciones con un vinculado económico que está localizado en el exterior o en una zona franca que tienen una tarifa de impuestos sobre la renta diferente a la mía aquí en Colombia, no por yo estar realizando esa operación, yo estoy evadiendo impuestos sobre la renta. Entonces, en el informe de precios de transferencia, que es un informe más o menos 100 páginas, un estudio totalmente detallado de mi operación y de mi rentabilidad obtenida. Yo lo que le estoy demostrando al Estado colombiano es que mis operaciones fueron transparentes en temas de impuesto o en términos de impuestos sobre la renta. Entonces, como te digo, no por realizar este tipo de operaciones, yo evadí o disminuí mi tarifa del impuesto sobre la renta aquí en Colombia para pagar el impuesto a cargo. Listo, o sea que este documento nos sirve más que todo es para reforzar ese carácter de transparencia y de efectivamente decirle al Estado colombiano cómo están mis operaciones. ¿Es así? Es así, correcto. O sea, yo Listo, estoy ahora sí, mostrando que una vez mi tomada la operación de idea, actividad económica hablemos un se poco. realiza de forma transparente. Perdón, sigue, por favor. Listo, listo. Ahora que aclarada la idea, recuerden que hasta ahora hemos hablado de que el informe de precios de transferencia se enfoca en reafirmar esa idea de transparencia en torno a las operaciones de un negocio. Teniendo en cuenta ese aspecto, hablemos un poco de los requisitos y plazos. ¿Qué aspectos deben tener en cuenta las personas que estén próximas a realizar el informe de precios de transferencia? Bueno, lo primero es que este informe, pues lo debe realizar un experto, ¿sí? Este informe no lo debe realizar el departamento de contabilidad de una compañía, ni tampoco el revisor fiscal. El departamento de contabilidad es el obligado a darse cuenta que la compañía o que el contribuyente está obligado a cumplir con el régimen de precios de transferencia de la elaboración del informe. Lo mismo para el caso del revisor fiscal. Pero debe hacerlo un experto. ¿Por qué? Porque va a necesitar de unas bases de datos y esas bases de datos presentan un término de uso de un año. Se debe pagar pues el derecho al uso de la base de datos y además, pues el experto es el que va a tener los elementos de juicio para determinar cuáles de los métodos se deben utilizar para analizar esas operaciones. 5 métodos que están, contenidos en el 260-3 del Estatuto Tributario. Ok, si una organización dice, no, yo efectivamente no estoy obligada, efectivamente podemos saltarnos este paso y podemos abaratar este costo y sorpresa, resulta que sí, ¿cuál sería esa sanción para esa empresa? Bueno, ahí es donde yo les aconsejo, no traten de tener esa determinación por parte de las compañías. Es mejor que consulten con el experto porque él pues va a poderlo determinar frente al Estatuto Tributario y frente al 260-10 al Decreto Reglamentario de 2017, si la compañía realmente está obligada o no está obligada a cumplir con el régimen de precios de transferencia. Porque pues en promedio, ¿cuánto puede costar el cumplimiento de precios de transferencia? 10 millones de pesos. Si de pronto yo digo como compañía contribuyente, no, yo no voy a cumplir con este régimen de precios de transferencia y no, pues ¿para qué pagar ese promedio de los 10 millones de pesos? Pues eso puede salir costoso, lo barato siempre sale caro. Ahí te cuento, Luisa, que una sanción de precios de transferencia puede salir hasta de 15.000 VTs, o sea, 600 millones de pesos aproximadamente. O sea, ¿cómo voy a hacer yo una reducción de 10 millones de pesos para venir a pagar después 600 millones de pesos? Las sanciones en precios de transferencia, a pesar de que se ha modificado tanto el artículo 260-10 y raya 11 del Estatuto Tributario, siguen siendo muy onerosas. Y además,
El cumplimiento en materia de precios de transferencia es meramente informativo, de aquí no nos va a salir un impuesto a pagar, es meramente información que le estoy entregando a la administración tributaria, pues la verdad no tiene ningún sentido que por yo no entregar información termine pagando una sanción de estas que te estoy diciendo. Exacto, entonces ese es un llamado a que efectivamente no reduzcamos o no desaparezcamos esa inversión en términos de el informe de precios de transferencia, sino más bien a tener un asesor y qué mejor un asesor, nuestro asesor aliado de Nemucon y Berbiescas para la realización de este proceso. Ahora hablemos de las personas obligadas. ¿Quiénes son estas organizaciones que sí o sí deben realizar el procedimiento? Pues mira, en las organizaciones que sí o sí deben realizar el procedimiento, me devuelvo un poco a la parte introductoria, como te digo, si la organización tiene vinculados en el exterior, o vinculados en zona franca, o vinculados que estén bajo la ley CESI, clientes o proveedores que estén domiciliados en países que estén listados por Colombia como paraísos fiscales y ha realizado durante el año 2022 operaciones con alguno de estos vinculados o de estos terceros que están domiciliados en paraísos fiscales, la organización tiene que cumplir con el régimen de precios de transferencia. Listo, esta parte está bastante clara, así que revise muy bien los perfiles de su organización y las dinámicas porque ese punto es interesante. Ahora hablemos sobre un concepto que se ha manejado a lo largo de la entrevista y es el concepto de vinculados económicos. Ya sabemos que son las personas que tienen una conexión directa con la empresa, pero ¿qué pasa cuando el procedimiento lo deben realizar personas que no son vinculados? ¿Qué sucede ahí y por qué se genera este fenómeno? Mira, el 260 raya 1 del Estatuto Tributario pues ampliamente expande todo el paraguas de cuánto tú tienes tú eres vinculado económico y ahí nos, como te digo, nos da todos los contextos, pero para resumirlos básicamente es cuando tú tienes una sociedad que es subsidiaria de una compañía domiciliada en el exterior o es filial de una compañía domiciliada en el exterior que las dos dependen de la misma matriz, o sea, digamos de la misma mamá, y realizas operaciones entre ellas, entonces ya ahí tienes un vinculado económico. Cuando también compartes directivos, miembros de junta directiva, miembros de la gerencia, que puedan tener influencia y poder de decisión entre las compañías del exterior y las colombianas, ahí tienes lo que conocemos como un vinculado económico. Pero como te digo, ampliamente se explica pues en el 260 raya 1 del Estatuto Tributario. Así que si usted tiene la duda, entonces, otra vez, decreto 260 raya 1, ¿correcto? Sí. Hola. Artículo 260 raya 1 del Estatuto Tributario. Exacto. Lo invitamos a leer esa parte del estatuto tributario y si usted ve que su organización cumple con esas características, lo invitamos a ingresar a www.pkf Cabrera Internacional. En la parte inferior tenemos una caja de comentarios. Nos comenta muy bien su caso y podemos iniciar el proceso de informe de precios de transferencia de la mano de nuestro aliado Nemucon y Birbiescas. Esta parte, vamos llegando como a la parte final de nuestro Cabrera COVID y hablemos un poco sobre los tipos de transacciones entre empresas vinculadas, qué aspectos se deben tener en cuenta al momento de realizar la información, qué información debe ser documentada para ese informe. Pues como te digo, Luisa, nuevamente recomiendo que esto lo haga un experto en precios de transferencia. El documento en promedio es un documento que debe tener 100 páginas, porque aquí hacemos un análisis profundo de cuál fue la situación del mercado en ese año. Cuando te hablo de ese año, estoy hablando del año grabable de 2022, porque estamos defendiendo los resultados de nuestra declaración de renta del año 2022. Entonces, hacemos un análisis profundo de un estudio económico de cómo se comportó la economía mundial, la industria, cómo se comportó la compañía o el contribuyente al cual estamos realizando el informe y también determinamos por qué vamos a utilizar uno de los 5 métodos que están en el 260 raya 3 del Estatuto Tributario. Ahí entonces se aplicará ese método y llegaremos al análisis para finalmente concluir si nuestra operación estuvo o no realizada a precios de mercado.
Hay un ejercicio que se hace y es un análisis comparativo. Al momento de realizar ese ejercicio, ¿qué aspectos se tienen en cuenta para poder realizar el análisis y que se cumpla pues con las expectativas del informe? Bueno, entonces el análisis de comparables tenemos que hacer una selección de muestras. En esa muestra buscamos compañías que sean comparables a mi contribuyente o a mi ejercicio. Entonces nos vamos a basar en las funciones, los activos y los riesgos que tengan esas compañías, que deben ser muy similares a los de nosotros para que la compañía, pues valga la redundancia y como lo dije anteriormente, sea comparable conmigo y yo pueda llegar a determinar que si esta compañía obtuvo un margen de rentabilidad y es similar al mío, entonces ese margen de rentabilidad cumple con el régimen de precios de transferencia y el régimen de transparencia a nivel internacional en materia de impuestos sobre la renta. ¿Qué pasa diciendo ese comparativo? Yo me doy cuenta que mi organización va por debajo de lo que se espera versus el mercado. ¿Qué sucede ahí? ¿Estaría susceptible a alguna sanción o efectivamente sería una alarma y podemos operar tranquilamente o sería un aspecto a mejorar dentro de la dinámica de la empresa? No, entonces ahí desafortunadamente lo que va a hacer es que se levanta una bandera roja y te va a decir, quédate por fuera del mercado, entonces quiere decir que tu operación no se está realizando a los mismos márgenes de rentabilidad de compañías comparables. Por lo tanto, la conclusión es que debes corregir tu declaración de renta del año grabable de 2022. Entonces vas a tener que hacer un ajuste y una corrección en tu declaración de renta pagando un mayor impuesto. O sea que este también vuelve otra vez el tema de la barata de costos. Si yo hago mi declaración de renta, me puse de artista, fui, la hice, salió por menos, este proceso de mejorar ese informe y volver a declarar podría salir un poco más costoso. Claro, no te va a salir totalmente oneroso porque pues te va a impactar directamente en la declaración de renta y vas a tener que, además de corregir, pues pagar una sanción por corrección. Si es que la administración tributaria no te ha requerido, porque si no ya sabemos, y para los expertos pues en procedimiento tributario, pues ya tenemos que hablar de sanciones por inexactitud que son aún más costosas. Mejor dicho, si usted quiere evitarse la sanción por inexactitud o precisamente la sanción dentro de su informe de precios de transferencia en PKF Cabrera, contamos con los dos servicios de declaración de renta de la mano de nuestro departamento de impuestos y, por supuesto, el informe de precios de transferencia. Las dos cosas las puede acceder en www.pkfcabrera internacional. Hablemos un poco sobre, sigamos hablando del análisis. ¿Qué empresas se deben seleccionar? ¿Deben ser las mismas que estén dentro de mi mismo sector o las mismas que estén dentro del margen de utilidad? No, 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 deben ser las mismas que estén dentro de tu sector. Como lo dije anteriormente, que realicen funciones. Si mis funciones son distribución o son producción, debo basarme en las funciones y ser muy estricto en esto. Entonces, funciones, o me dedico a producir o me dedico simplemente a comprar y revender, que eso es comercializar o distribuir. De ahí tengo que basarme. Además, que tengan unos activos muy similares a los mismos, a los míos, perdón. Si yo soy productor, pues yo debo tener una planta de producción. Entonces, eso es lo que debo buscar en los estados financieros de esas compañías comparables. Si yo soy distribuidor meramente, pues entonces yo lo que debo tener es almacenes o bodegas. No puedo tener plantas de producción. Y que los riesgos que asumamos en el desarrollo de la actividad económica sean similares, tanto mis comparables como yo. Entonces, eso haría que una compañía sea comparable a ti, basándote en las funciones, los activos y los riesgos. Esos son tres aspectos claves a tener en cuenta. Hablemos ahorita de fechas. ¿Existe un tiempo máximo donde se debe presentar este informe? Sí, ahorita tenemos los vencimientos en el mes de septiembre, donde vamos a estar entregando informes de lo que es el año 2022. Ahí para quienes deban presentar estos informes, tengan muy en cuenta que esto debe realizarse, una preparación de un informe de 100 páginas no se hace en 2 días, esto debe realizarse con tiempo. Entonces, yo debo realizar este proceso por lo menos un mes antes, de tal forma que pueda generar un borrador, ese borrador para discusión, podamos discutirlo, ¿sí? Cliente asesor y finalmente aceptarlo, aprobarlo y presentarlo ante la DIAN, porque esto debe transmitirse también pues por el sistema MUISCA. Pero como lo digo y para que lo tengan muy en cuenta, tiempo prudente, 4 semanas que yo empiece a hacer esta preparación. No, no se puede hacer en 2 días. Mejor dicho, eso se tiene que hacer con tiempo. Por lo general hay una costumbre muy triste y es tender a pensar que los colombianos dejan todo para lo último.
Siempre uno ve corriendo, llaman al asesor o llaman al consultor como para que apague el incendio. En este caso, efectivamente, podríamos pensar de que el asesor en procesos de transferencia no debería estar llamado a apagar el incendio. No, para nada, y ahí lo estás diciendo, tocaste una fibra muy sensible, Luisa. Sí, aquí en Colombia desafortunadamente tendemos mucho a la improvisación, entonces yo les pido aquí el favor a todos los contribuyentes, planeación, porque cuando lo que deja la experiencia es que cuando improvisamos, sí, terminamos apagando un incendio, pero es prácticamente un informe de 100 páginas, echémosle la bendición y enviémoslo. Y recordemos que la DIAN tiene una firmeza ampliada en mi declaración de renta. Aquí estoy defendiendo los resultados de la declaración de renta y la firmeza para quienes están obligados a cumplir con el régimen de precios de transferencia en la declaración de renta no es a 3 años, es a 6 años. Entonces, la DIAN va a tener mucho más tiempo para verificar. Y lo que nos deja la experiencia, ¿qué es? Que no es que en el segundo y tercer año están verificando el estudio de precios de transferencia, más o menos lo están haciendo hasta el cuarto o quinto año. Entonces, no cantemos victorias y lo presenté ahorita en septiembre, lo presenté sobre el tiempo, le pedí al asesor que me lo hiciera en 2 días y en diciembre no me han dicho nada, entonces esto como que quedó bien. Yo no estaría tan seguro. Esperémonos O sea que es una 4 años a ver si de verdad. si lo encuentran, ¿Perdón? no sé, lo presentamos en septiembre y lo encontraron en el 2026, ¿me cobran todo ese tiempo hacia atrás? Claro, te va a tener el impacto hacia la declaración de renta. Nuevamente, como esto es meramente informativo, entonces aquí la administración tributaria no va a buscar a sancionarte por inexactitudes los precios de transferencia, no, se va a ir y va a impactar, es contra tu declaración de renta. Entonces, ahí se debe analizar cuál fue la situación de ese año, si yo solicité devoluciones de saldo a favor, porque puede decir la administración tributaria, no le quedaron bien los precios, me corrige la declaración de renta. Recuerda que hace 5 años le devolví un saldo a favor, pues esa devolución es improcedente. Entonces usted me devuelve la plata, me paga los intereses porque yo día le presté a usted la plata y fuera de eso me corrige la renta. Y ahora usted va a pagar Termina, sanción por mejor inexactitud dicho, y va a termina pagar pagando impuesto a tres cargo. veces más. Termina pagando 3 veces más lo que se supone que iba a costar 10 millones de pesos. No quiero, digamos, acá ser apocalíptico, pero pues han habido casos de contribuyentes que han pagado 10 veces más, Luisa. Bastante O sea, alarmante. En esto una termina respuesta acabando tocaste con una la palabra situación clave y que nos gusta acá, y es planeación. Tocaste Sí, una palabra clave y es planeación. ¿En qué consiste un proceso de planeación en materia de precios de transferencia? pues mira, una planeación sería es que en 5 meses antes, perdón, 5 semanas antes, estemos iniciando la preparación del informe de precios de transferencia, la parte numérica, y con base en ese estudio de precios de transferencia o en ese informe local de precios de transferencia, no solamente quedemos con la tranquilidad de lo que llamamos el compliance, entonces, ya cumplí, entonces esto quedó bien y yo quedé dentro de los rangos de precios de transferencia y ya no tengo que hacer nada más. De ahí también yo puedo utilizar ese estudio para hacer una planeación tributaria. De pronto puedo mirar si tengo vinculados en el exterior y estoy dejando mucha nivel de utilidad aquí en Colombia y si puedo moverme dentro de esos rangos, porque eso está permitido en el mundo. Entonces, puedo mover mis márgenes de utilidad aumentándolos o disminuyéndolos de acuerdo pues con los requerimientos que tenga cada organización y con mi actividad económica. Esto es una camisa, los precios de transferencia son una camisa a la medida para el contribuyente. Listo. Si usted quiere ser parte de ese traje sastre, mejor dicho, lo invitamos a que ingrese a nuestra página web. Vamos con la última pregunta para cerrar y es, hablemos de cambios en materia de legislación. ¿Cuál ha sido ese cambio que deben tener en cuenta los empresarios o los que se encargan en materia tributaria frente al tema del manejo del informe de precios de transferencia? ¿Cuál es la última modificación? Bueno, la última modificación se dio en el año 2016, donde ya nos dicen, oiga, usted debe entregar un informe de precios de transferencia a manera local y también debe entregar un informe a manera global que se llama el informe maestro. Normalmente ese informe maestro lo prepara la casa matriz de la compañía, del contribuyente, y se debe presentar, este no se presenta en septiembre, sino que se presenta en el mes de diciembre. Y ese informe maestro puede ser
durante 10 años el mismo, porque como te digo, es un informe de estrategias globales de la organización. Ujú. Bueno, ese es el cambio más reciente, así que de esta manera termina nuestro Cabrera COVID, un espacio PKF, hoy desde la virtualidad, desde exactamente nosotros ubicados en Santiago de Cali, Danilo en Bogotá, él es nuestro aliado en temas de precios de transferencia aquí en PKF Cabrera, y nosotros contamos con el equipo de expertos y aliados dispuestos y disponibles para acompañarnos en su proceso de realización de informe de precios de transferencia. Muchísimas gracias a todos por seguirnos esta mañana y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana.